Bien, a continuación en esta entrega se va a hablar sobre las señales analógicas y específicamente de entrada. Hasta ahora se ha trabajado con señales digitales, señales on-off, pero las señales analógicas también son muy importantes en automatización y se trata de señales que no tienen dos estados sino un rango de valores, por ejemplo, temperatura, presión. El logo ofrece varias funciones para señales analógicas, algunas de las cuales se van a ilustrar aquí con sus respectivos ejercicios. La primera, y tal vez una de las más utilizadas, es el comparador analógico. Como el nombre indica, ese comparador ejecuta la comparación entre la resta de dos señales analógicas y un valor umbral. Se tiene como entrada al bloque la señal A sub X y la señal A sub Y, que son dos señales analógicas en un determinado rango. El comparador internamente efectúa la resta entre esas dos señales y si esa resta es mayor o alcanza un determinado valor de umbral llamado umbral ON, se dispara la salida digital del bloque, es decir, esta salida aquí a la derecha se coloca en 1. Si la resta luego alcanza el valor OFF, la salida digital correspondiente se apaga. Eso se puede ver aquí en este diagrama de tiempo, donde en la parte superior hay una señal analógica A sub X, en la segunda parte de la segunda gráfica es A sub Y, y aquí está la resta de las dos. Se tiene un determinado umbral ON, por ejemplo el número 400, cuando la resta de ambas señales alcanza ese número, en este caso en el ejemplo es el número 200, automáticamente se activa la salida del bloque aquí a la derecha, que es una salida digital, se observa aquí en la parte que se llama Q, y cuando la resta o diferencia entre esas dos señales analógicas alcanza el umbral OFF, esa señal de salida se apaga o se pone en cero. Esto es útil, por ejemplo, en ocasiones en las cuales se pueda o se deba medir la diferencia de temperatura entre dos ambientes, por ejemplo, para un control de climatización, donde está la temperatura exterior y la temperatura interior con respecto al ambiente a climatizar, y se decida que la unidad de climatización se active o desactive en base a la diferencia de esas dos temperaturas, temperatura exterior menos temperatura interior. Pero en la mayoría de las ocasiones, cuando se hace una comparación analógica, se hace solamente con respecto a una señal, por ejemplo la señal AX, y la señal AY se ignora. Este bloque puede utilizarse de esa forma simplemente dejando en blanco el conector correspondiente a la señal AY. Por ejemplo, si se desea que se active una alarma de presión cuando la presión de un dispositivo sobrepasa un determinado valor, se coloca el sensor que mide esa presión aquí en la entrada X, la entrada Y se deja en blanco sin conectar y se coloca aquí el valor umbral ON a partir del cual se desea que se ejecute esa alarma. El bloque siempre va a calcular la diferencia entre ambas señales a X y a Y, pero como AY está en blanco, está en 0, la diferencia de AX menos 0 siempre va a ser AX. Y de esa forma el bloque se puede utilizar perfectamente para comparaciones con respecto a una sola señal analógica. Este no es el único bloque, es el primero analógico que ofrece el logo. Aquí se tiene un segundo bloque que se llama el conmutador analógico de valor umbral. Es muy similar al anterior, pero compara únicamente una sola señal analógica con respecto a dos umbrales, el umbral ON y el umbral OFF. Aquí se ve en el diagrama de tiempo, cuando la señal analógica alcanza el umbral ON, se activa su salida digital, y cuando la señal analógica en su descenso alcanza el valor OFF o va hacia abajo del valor OFF, se apaga esta salida. Se puede usar también indistintamente con respecto al bloque que se vio anteriormente. Un tercer bloque analógico es el amplificador analógico. Este bloque simplemente lo que hace es recibir una entrada analógica y multiplicarla por una ganancia y eventualmente sumarle un desplazamiento u offset. Trabaja pues como un amplificador. La señal analógica se multiplica por el valor especificado aquí en ganancia, que por defecto es 1, y se le suma un valor offset que puede ser positivo o negativo. La cuarta función analógica es el multiplexor o selector analógico.
Este bloque tiene dos entradas digitales llamadas S1, S2, S de selector, que pueden tener 4 posibles valores según S1 y S2 valgan 0 o 1 respectivamente. Es decir, hay 4 combinaciones posibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y aquí en la parte inferior se colocan al máximo 4 señales analógicas identificadas con las letras P1 a P4. Dependiendo del estado de los selectores 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, la salida va a ser conectada con una de estas 4. Por ejemplo, si los dos selectores están en 0, la entrada analógica P1 es la que se va a llevar aquí a la salida. Si los dos selectores estuvieran, por ejemplo, en 1, 1, la señal P4 es la que sale por aquí, por la salida. Es decir, es una función de selección o de multiplexer que se utiliza en algunas aplicaciones para manejo de señales analógicas. Y existen más funciones analógicas que se verán algunas de ellas posteriormente, pero ya con esto se puede comenzar a hacer algunos ejercicios para la ilustración de cómo funcionan las señales analógicas y sus respectivos bloques en el logo. Y aquí se tiene de nuevo el ambiente de programación del logo, nuevamente un esquema en lenguaje de bloques funcionales y el título ya colocado, control de temperatura de un almacén. Supóngase que se tiene un almacén y la temperatura en el almacén pueda fluctuar, por ejemplo, entre 10 y 35 o 40 grados o un rango similar. Y se desea hacer un control de temperatura tanto de refrigeración, cuando la temperatura sube, por ejemplo, de 25 o de 26 grados, así como también de calefacción, cuando la temperatura, por ejemplo, baja de 19 o 18 grados. Para ello, lo primero que se va a utilizar, y se utiliza aquí por primera vez en el curso de logo, es una entrada analógica. Aquí está la parte analógica en el árbol del proyecto, en las instrucciones, entradas, salidas analógicas, marcas analógicas. Se escoge una entrada analógica y ella está automáticamente definida como la número 1, Analog Input 1. Y ahora se va a parametrizar primero con un nombre, por ejemplo, sensor de temperatura o simplemente sensor. Y luego en la simulación se puede escoger un rango de valores. Se puede dejar, por ejemplo, el rango automático de 0 a 1000. Este es un rango que corresponde a un valor de cuenta. Recuérdese que, como se vio en la parte básica de PLC, cuando el PLC o el logo en este caso lee una entrada analógica, lo que se lee es una variable física, por ejemplo voltaje o corriente. Esa variable física pasa a la tarjeta o el componente analógico, es digitalizada por un convertidor análogo a digital que la convierte en un valor de cuenta, que es un rango de números enteros que en el caso del logo se puede especificar. Por defecto está entre 0 y 1000, pero se puede colocar otro rango. Aquí vamos a colocar un rango entre 0 y 400, que va a corresponder a un rango de temperatura entre 0 y 40 grados. Le pongo un 0 más para poder luego tener precisión de un decimal y poder decir que la temperatura es 20, pero también es 20.4 o 20.7. De esa forma se tiene pues esa posibilidad. Claro, todo eso va a depender físicamente si el sensor tiene esa capacidad de poder medir de la temperatura al menos con décimas de grado. Aquí, como estamos simulando, pues el problema no nos atañe en este momento, puesto que se puede decidir o se puede determinar que sí se tenga una precisión al menos de una décima de grado. El segundo bloque a utilizar va a ser el bloque de comparación analógico, que se encuentra aquí abajo donde está la carpeta de funciones analógicas. Y la segunda función, luego de la aritmética, es el comparador analógico, que se coloca aquí a la derecha, y de una vez voy a conectar la salida de la entrada analógica con la entrada A sub X del comparador analógico y voy a dejar la A sub Y en blanco, de tal manera que aunque él internamente ejecute una diferencia entre el valor de X y el valor de Y va a ser siempre 0, por lo tanto la diferencia va a ser el valor AX. Luego, con doble clic en el bloque puedo ajustar ciertos parámetros. Esto lo voy a dejar tal cual, el rango de medida.
Aquí voy a poner sin sensor, puesto que realmente no vamos a utilizar ningún sensor, ni de voltaje ni de corriente. Los otros sensores que él ofrece, voltaje, corriente o PT100. PT100 es un sensor de temperatura, una termoresistencia, una resistencia de platino, que tiene exactamente un valor de 100 ohmios cuando la temperatura es 0 grados centígrados, y al aumentar la temperatura aumenta prácticamente en forma lineal el voltaje que va a producir, mejor dicho, la resistencia de esta sonda. Y esa resistencia puede medirse a través de inyectar una corriente a través de ella y medir el voltaje correspondiente según la ley de Ohm, V igual a R por I. Pero en este momento lo dejamos sin sensor. Y aquí le voy a poner un umbral de manera tal que cuando la temperatura suba, por ejemplo, de 25,5 grados, que sería en el escalamiento que estamos haciendo 255, porque después le vamos a decir que corte, que implemente un decimal, o sea que el último número lo considere como décima, y que se apague, por ejemplo, a los 21 grados. Aquí pondría entonces 210 en la escala de 0 a 400, 210 es 21 grados y 255 es 25,5 grados. Luego, aquí en decimales, texto de aviso, le voy a poner 1 para cuando la temperatura, que es este valor, sea desplegada en el display del logo, él no muestre este valor de 3 dígitos, sino un valor de 2 dígitos, punto o coma, la parte decimal. Por ejemplo, si la temperatura es en valor de cuenta 185, el display mostrará 18.5, 18,5. Válido, siempre importantísimo validar estas cosas y verificar que realmente lo que hemos hecho aparezca aquí o bien sea aquí en la parte inferior del bloque analógico. Luego se necesita, por supuesto, una salida que sería la que va a activar el sistema de refrigeración, el compresor, por ejemplo, el aire acondicionado o cualquier otro sistema de refrigeración. Y esa salida vamos a colocarle como comentario nombre A.C. aire acondicionado. Para no escribir mucho, simplemente la abreviación AC. Ya con esto, al menos la primera parte, que es el control de temperatura en frío, es decir, el control de temperatura cuando el ambiente está muy caliente o pasa de los 25,5 grados centígrados, debe encender este equipo de refrigeración, y cuando la temperatura baja de 21 grados lo debe apagar. Esto ya debiera funcionar. Vamos a probarlo con el simulador y luego agregamos la parte del control de temperatura cuando el ambiente está frío, es decir, la parte de calefacción. Muy bien, activamos el simulador y la temperatura supuestamente está en 0. Por supuesto no vamos a encender ningún aire acondicionado con la temperatura en 0. Yo puedo variar la entrada analógica aquí abajo en esta caja, bien sea con la flecha, ir subiendo poco a poco o escribiendo directamente un número, por ejemplo 56, que va a corresponder a 5,6 grados, todavía está muy frío, o más fácil haciendo clic aquí arriba y me aparece este deslizador con la escala que determinamos en un principio entre 0 y 400, que correspondería a 0,40 grados. Si muevo el deslizador poco a poco hacia la derecha, voy viendo cómo tanto aquí abajo como acá va aumentando el valor de cuenta. Ahora está en 18,3, que son 18,3 grados, pero él debe llegar a 25,5, o sea 255, para encender la salida. Vamos a ir poco a poco acercándonos a 255, ya sobrepasamos el 255, estamos en 256 y se encendió aquí la lamparita amarilla, es decir, aquí en rojo también está encendido el sistema de refrigeración. Si ahora disminuyo esto poco a poco, debo llegar hasta 210 para que se apague. Hay una histéresis, hay una banda muerta entre 25,5 grados y 21 grados, en la cual todavía sigue funcionando el compresor o el sistema de refrigeración. Sigo bajando poco a poco y cuando alcanzo los 210, aquí ya lo sobrepasé hacia abajo, ya estoy en 206, automáticamente se apaga el sistema de refrigeración. En la práctica, cuando no se utiliza el simulador, el programa es exactamente igual. La única diferencia es que hay que conectar un sensor físico a la entrada analógica y especificar si ese sensor es en voltaje o es en corriente o simplemente un sensor de temperatura o una PT100 que también lo acepta el logo. Y ahora voy a quitar la simulación y vamos a compactar esto un poco y vamos a colocar la parte correspondiente a la calefacción. Para eso buscamos aquí otro
bloque analógico de comparación, aquí está, y lo colocamos por ejemplo aquí abajo, y unimos la entrada analógica con la entrada X, igual que antes. Ahora va a haber dos bloques de comparación analógico. Doble clic sobre el bloque, y ahora vamos a colocarle aquí de nuevo sin sensor, y aquí vamos a poner los umbrales. Cuando queremos que se enciende, cuando queremos que se apague la parte del control de calefacción. Perdón, de calefacción. Bueno, en realidad es muy simple. La calefacción debe estar encendida a partir de 0 grados, temperatura mínima, y debe apagarse. Por ejemplo, vamos a colocar que se apague, por ejemplo, cuando alcance los 19 grados o 19.5, 195. Muy bien, igual que antes, se le da a aceptar y aquí están los dos umbrales. Va a encenderse a partir de 0 y se va a apagar en 19.95, en 19,5. Entre 19,5 y 25.5, ninguno de los dos, ni la calefacción ni la refrigeración, van a estar activadas hasta que se alcance la temperatura de 25,5. Ahí se enciende el aire acondicionado. Cuando baja de 210, que son 21 grados, se apaga, y a partir de 19.5 hacia abajo se enciende la calefacción. Vamos a probar esto, pero hay que poner otra salida porque el sistema de calefacción es diferente al de refrigeración. Vamos a poner aquí comentario calefacción. Calefacción. Y vamos a probar de inmediato. Simulador. Entrada analógica la voy a llevar de una vez a 0 y automáticamente la calefacción está encendida. Tenemos 0 grados en el almacén, encendido el bombillito este número Q2, calefacción on. Empiezo a subir la temperatura, voy por 17,4 grados, 17.5, 20 grados, ya se apagó la calefacción, pero todavía no se ha encendido el aire acondicionado. Continúo poco a poco hacia arriba y cuando alcanzo los 25.5, ahí se enciende el aire acondicionado. Bajo, y cuando bajo por debajo de 210, aquí se apaga el aire, y ahora cuando bajo por debajo de 195, aquí estoy en 194, 19.4 grados, se enciende la calefacción. Lo único que nos faltaría aquí, quito el simulador, es por supuesto lo de siempre, poner un display. Siempre es bueno tener esa información visualmente en el texto de aviso del logo. Vamos a poner el display aquí. Ya sabemos cómo se hace esto con la marca que siempre está en 1 para habilitar el display continuamente. Y aquí al hacer doble clic tenemos las dos entradas analógicas que son los dos comparadores, tanto la de refrigeración como la de calefacción. En este caso basta utilizar un solo comparador, por ejemplo el primero, y la señal a X o la diferencia, que es lo mismo porque a X menos 0 va a dar lo mismo que a X. Voy a tomar a X, la pongo aquí abajo y aquí arriba le pongo temperatura igual, ¿okay? Y aquí tenemos el símbolo de grados centígrados. Aquí hay varios símbolos, grados centígrados. Lo puedo colocar, por ejemplo, aquí, simplemente haciendo doble clic sobre él. Y aquí tengo ya temperatura igual, el valor que me indique a su X, grados centígrados. Bien, vamos a validar y vamos a comprobar nuevamente con el simulador. Aquí está, temperatura igual 19.4. Se me olvidó decirle que solamente me muestre el logo, que no me muestre el logo Text Display. Por eso me está mostrando las dos ventanas. Pero bueno, eso es un cambio menor. Simplemente echando esto para la derecha, veo lo que me mostraría el display del logo, que es temperatura igual 19.4. Y ahora bajo la temperatura y aquí vemos cómo va bajando y cómo automáticamente él me puso un decimal. Es decir, me puso una precisión de décimas de grado, ya que le habíamos dicho en el correspondiente bloque que utilizara un punto decimal. Y aquí puedo subir la temperatura hasta el máximo que me permite la entrada analógica según la escala que yo le puse, que son 40.0 grados centígrados. Bien,
Este primer ejercicio pues ilustra perfectamente cómo se puede lograr el control de temperatura, y aquí lo hicimos para temperatura, pero podría ser para cualquier otra variable en la cual queremos hacer un control de tipo on-off, un control de tipo análogo discreto, puesto que el sensor es análogo, sensor de temperatura o de nivel o de presión, pero la salida es digital. Esto se podría utilizar, por ejemplo, para controlar presión. Si la presión sube un determinado valor hasta tal cosa, si baja hasta tal cosa. Lo mismo para controlar nivel, por ejemplo, el nivel de llenado, de vaciado de un tanque a través de válvulas on-off se puede realizar de esta manera. El sensor de nivel mide el nivel del tanque. Si el nivel llegó a un determinado punto, enciende la válvula de desagüe o apaga la válvula de entrada de material al tanque y viceversa. Sería un control de tipo analógico, análogo discreto. Existen también los controles análogo-análogo, pero eso ya sería con otro tipo de bloque, por ejemplo el bloque PID, cuando lo que quiero no es tanto controlar, sino regular o mantener una variable de proceso en un rango, en un valor determinado, un set point o un valor de referencia. Bien, en la siguiente entrega continuaremos con los ejercicios y el estudio de las señales analógicas. Si les ha gustado esta entrega, por favor inscríbanse en el canal, denle like y los espero entonces para la próxima entrega para continuar con este tema.